La historia de pasiones silenciadas, especialmente aquellas que ponían el foco en el deseo entre iguales, es una historia de fantasmas que se estiran durante eones, hagiografía de anhelos imberbes, martirologio de silencios, y entre todos ellos el incendio, como un verbo herido que se arrastra y se araña las rodillas en una penitencia no por consabida menos dolorosa. Delante de mí un infierno, detrás de ti otro, también en la iglesia, manojo de claveles, lluvia de flores, cerillas encendidas advirtiendo en cada pupila lo que se debe mirar, tocar y amar, no siempre por ese orden. Nani de Julián se entrega en su nueva obra mirando de frente al odio, la represión y el miedo conservadurista, capaz de enterrar y amortajar el amor disidente, y lo hace con una historia en la que retrata la valentía aseteada como un San Sebastián del padre errando, quien después de mucho tiempo reconoce públicamente su orientación sexual en el seno de la Iglesia. Las flechas vuelan, corren como noticieros, arañan la tierra, rasguñan el aire, cercenan conciencias, tenebran el aire. Las flechas, como oportunidades, también arden, escuecen, se deshacen. El abuso de poder construirá entre las sombras un thriller eclesiástico con alma de novela negra, aunque las amenazas, la violencia y el espionaje apuntalen una historia de silencios, recortes de prensa y cafés templados. En la noche llena de alacranes, los lobos hambrientos van lamiendo las sotanas, los cuervos graznan, los adolescentes se arrodillan para consagrarse con el calostro nacarado de la fe, con el requiem por el fuego fatuo del primer deseo. ¿Cabrá esperar en este nuestro siglo la asimilación célibe de las pasiones con el despertar de una conciencia colectiva que abandone el pesimismo, el miedo y la oscuridad? ¿Qué podrá hacer la valentía contra el horror? ¿Tendrá nombre la dignidad? ¿El pundonor llevará tacones altos? ¿La libertad dará paso al éxtasis? ¿Qué podrá el escándalo frente a la represión? ¿Qué riesgos correrá quien alce la voz frente a las injusticias? ¿Qué armas usará la resistencia? ¿Qué bocas serán encañonadas y amenazadas para acallar romances clandestinos? ¿Qué nuevos eufemismos usaremos para iluminar la intimidad prohibida? ¿Seguirá teniendo sabor a hiel el miedo a sentirse diferente? Pero sobre todo, ¿qué diálogo ecuménico estamos preparando para abordar dentro y fuera de la Iglesia? Ante el incendio, solo podríamos salvar una cosa y elegimos quedarnos con el fuego. Acabo de leer este Ardan los infiernos de Luis Fernando de Julián y me parece toda una declaración de intenciones para que los ciegos vean y los mudos hablen, para que en definitiva entendamos de una vez el mensaje escondido entre líneas de los libros sagrados, que no es otro que estar en consonancia con la hermosa diversidad que este mundo nos plantea. Amor y no odio es la clave para la tolerancia y el respeto a lo diferente. Por eso, como dice Sebastián Moreno en su análisis de este libro de cabecera, que debería ser Ardan los infiernos, bienaventurados aquellos que se sirvan de la palabra para construir puentes longevos contra el desprecio. Bienaventurada la palabra que mata y salva. Bienaventurado el teatro de Nani Julián. Bienaventurado, sí. Larga vida a la diversidad.
Larga vida a la bondad, larga vida al deseo. Ante una gesta así no sobra un amén. El teatro será el incendio. Hola, ¿qué tal, amantes de Thalía? Os doy la bienvenida a una nueva edición de Teatrerías, la particular visión del teatro en 9 La Loma Televisión. Avanzamos en esta primavera jienense en la que próximamente tendremos el Cucha de Circo y Teatro de Calle en Úbeda, como cita destacada entre el 17 y el 25 de mayo. Mientras tanto, os presentamos hoy los 3 primeros capítulos de La sangre es llanto, el documental que a modo de memorias estamos montando desde la compañía Por Fin Teatro, para reflejar los más de 50 años de trayectoria que este proyecto de teatro popular, nacido en Torreperogil allá por el 79, con el nombre de Teatro Arena, ha aportado a la historia del teatro en esta sacrosanta provincia nuestra y que pese al silencio institucional ahí sigue más vivo que nunca. Así que vamos con el Teatrerías número 428. Gracias por acompañarnos un jueves más en vuestra televisión más cercana, 9 La Loma. ¿Será posible que hayan pasado ya 52 años? Si parece que fue ayer. Es la frase recurrente que nos sacude cuando vemos la foto que creíamos perdida en el tiempo. Pero es así, la vida sigue, los recuerdos están ahí, permanecen afortunadamente. Más de medio siglo sobre los escenarios de esta sacrosanta provincia, y aquí estoy, en las entrañas del olvido, siendo el mismo hombre de ayer, el penitente rasguño de la piedra. En mí la aurora dejó sus resplandores, y atrevido seguí de piedra, como el bien perdido, como llanto de sangre abrumadora. Quizá debí haber lanzado a los 4 vientos mucho antes todo lo que hoy me abruma, y así quizá también el daño hubiera sido menos doloroso. Así todo, el protagonista de estas divagaciones que ahora quiero compartir con quienes os acercáis a mis escenarios de farándula es ese teatro de mierda que un día me atrapó en sus redes y ahí sigue, prisionero y amante fiel, porque sin él, quizá una vez más, yo no seguiría vivo. Me planteo esta serie de comentarios como un final de trayecto, para soltar la dura armazón de mi poesía que busca tu voz para calmarme.
y vienes a mí como un asno cansado y derrotado, que no puede ni con sus alforjas, te traes, que no puedes ni con tu alma de animal enfermo y centenario. Te cansaste ya de dar la cara por y para tanta gente que apenas te paga, acaso solo con el desprecio de personaje plebeyo y cascarrabias. Pero ¿quién te hizo tantas heridas? ¿Quién te propinó tales palizas que apenas puedes andar ni decir nada? Quizá esas llagas purulentas, esas pústulas, son el santo y seña que te hacen digno a los ojos de los otros. Infeliz, no seas cobarde. Eres tan ingenuo que crees que todo lo hacen por tu bien, pero el único bien que existe para los otros es exprimirte como un limón que se utiliza y se tira. Cuántas patadas te han dado a lo largo de la vida y todavía te quedan ansias de estirar el cuello y sacar pecho. Es posible que a lo mejor tengas razón, muere un día y nace otro, quizá mejor que el anterior, pero a pesar de todo, lo tuyo es preocupante y me indigna el sentido esclerótico e inmovilista de tu vida, como si no supieras que hay más cosas, además de tus aficiones y deberes para con las tablas. No te ilusiona ni te preocupa el olor a rancio de las bambalinas. Ya sé que no, pero por lo menos podías disimular y llevar el tono y el compás como Dios manda. Sé que nadie te hace caso, que te sientes solo, no te preocupes. La ceremonia y el ritual se expanden como la pólvora. No abomines de las infidelidades, pues cuando caiga el trueno tu local se atestará de conversos ciegos como tú, suplicándote recibir la hostia, y no dices nada, te callas, porque sabes que el silencio es el mejor manto, la mejor capa donde ocultar las siniestras pasiones premeditadas, los mayores odios, nacidos quizá de tu brindis fraterno y amistoso, pero que bufan amenazantes queriendo arrasar con todo. Un silencio de siglos y una claridad entreverada que no te permite conciliar el sueño, como si el sueño no fuera más que un trozo de tela que se desgasta por el uso. No dices nada y estás a punto de quedarte inerte, ni una palabra, cuando todos depositan sus desperdicios dentro de tus habitaciones y escupen sobre las fotografías. No dices nada, porque acaso no lo ves y porque quizá con una tremenda sabiduría hagas tuya la filosofía del esclavo. La mejor forma de ganar es aguantar. Creo que no es la mejor manera de levantarse de la ignominia y de una situación vital como de alcantarilla o mejor dicho, como de catacumba. Y ese polvo que cubre y llena de dunas hasta los confines de tu anfiteatro no produce más que sapos y pinchos, tritones, sapos y más seres de la fauna abisal, cegatos bajo la luz enferma y nocturna de las catacumbas, ese espacio vacío y subterráneo donde tú, ciego y apestado crónico, encaminas tus pasos por la sucia densidad de los túneles, túneles que son como acequias, goteras y recovecos donde impera la ley del cocodrilo blanco y el alligator. E insistes en ese descenso donde nunca nadie bajó tan lejos y donde ya no queda luz porque se acabó el oxígeno. Sigues y sigues hacia un suicidio demencial donde serás puro residuo. Y no haces nada. Teatro herido, maltratado y enfermo, como un encerro. Ay, teatro,
Cometa de mi niñez, cuerpo magnético a lo largo de mi existencia, de ti me aparto, enamorado y débil, aquejado de ti, con el corazón vendado de cristales. ¡Ay! Racimo de espejismos más reales que la realidad, minutos arrancados al tiempo y fijados al presente como emblemas inquietantes. Tus 6 caños de agua caen sobre el desierto de esta aventura, tus 6 viejas patitas suben y bajan por las escaleras que dan a los cuartos vedados, vocales y consonantes fulgen en el galpón del pobre, las mismas que se erizan en el camino del poderoso, una tormenta de 6 rayos, una fulminación que no conoce el olvido. En las estancias saqueadas por la luz, cabriolean los potros escabrosos, y desde la barrera es dable apostar por ellos. Se convocan elecciones locales, de las que saldrá esa institución supramunicipal arcaica e inservible, llamada Diputación, y el gran guiñol acude a todos los ciclámenes de la estrategia. Se cuida el maquillaje, se eligen los textos, los decorados, los programas, la secreta clave y el triunfo final de los aplausos, ese fervor de los pabellones de deportes reconquistados para la efímera escena, para el renovado asiento del teatro. Los histriones padecen picores en la entrepierna, se revientan los cuellos ausentes de ortografía, gesticulan como pésimos alumnos de Piscator, renuevan dramaturgias blandas, plagiando torpemente la peor sintaxis de Demóstenes, de Cicerón, de Castelar, y así van degradando el pulso humano de las ciudades, política que es obligación para que no caiga en manos de los nazis que nos habitan, como hortelanos turbios, laboriosos. La política telefilmada, la vida íntima de los líderes en pergaminos de papel cuché, las amantes dispersas que entran y salen sin compartir con él más que el aposento de la lujuria, las aficiones más obscenas, los pajecillos atentos al equívoco peloteo que se les viene encima. ¿Acaso no son tigres de papel, servidores de su propio resuello, actores de una farsa en espejos apenas azogados, marionetas de un partido con elencos cerrados, compañías que trazan campañas con la relojería de un cántor diluido por las lluvias en las palanganas de la mediocridad? Asistimos casi como suizos, menos deslumbrados por el penoso lujo oratorio, por la necedad de las promesas incumplidas, por la zapa de opinión indecisa, y apenas si atrevemos el astillero de los líderes de opinión, esa comunicación en 2 etapas que los enterados de la corrala traducen como si fueran exégetas de un Shakespeare contemporáneo y bastardo de sí mismo hasta las heces, y la paulatina equivocación de las metáforas saliendo del túnel del pasado, trazando los nuevos Versalles urbanos, apelando al sentido rejuvenecedor de las ventanas abiertas por las que sigue entrando el mismo tufillo pestilente de la podredumbre.
pero el inconsciente es un gran charco umbrío y desde el consciente comprobamos ateridos nuestro aburrimiento ante esas chaquetas cortadas sin pairo, sin imaginación. La floresta de estos figurines en las reuniones de la ejecutiva del partido para elegir al canciller, el sibilino zigzagueo del mentiroso portavoz del gobierno, los rígidos reglamentos de la decadente institución, los pateos, las risas de la oposición, no les queda otra. La somnolencia, la pútrida elocuencia de sus señorías en el imposible teatro griego del hemiciclo del palacio del Real Convento de nuestro seráfico Padre San Francisco de Asís. Los espacios utópicos saqueados por la fronda de la luz artificial inyectan dosis letales y promueven espectadores mustios, despavoridos, y ni siquiera el inocente por antonomasia, ni siquiera un Edipo Causto, ni un Hipólito inconfesable, con las manos sucias de Sartre, o la jofaina de Pilatos en la gran obra de los 4 evangelistas. El terror pone un texto reminiscente en sus mejillas, pero finge como un hombre, y esa luz roja de puticlub inmundo acaba resbalando a las alfombras del palacete o de los otros ámbitos donde las cámaras retienen en clave el número adecuado de planos de luz, planos americanos, plano medio y contados primeros planos, porque el deterioro es brutal en nuestros divos. En el cine hay que acudir a los mejores pelícanos de la piel, a los tensadores, conseguidores de un espejo final donde reconocerse todavía narcisos deseables, un rostro que es el espejo del alma que vender a los electores, espectadores provistos de una infinitésima y casi inútil porción de poder irrelevante en forma de soneto, lista cerrada, partido que se presenta con el afán de representarle en el gran guiñol de lo posible, donde los políticos interpretan papeles insufribles, donde se justifican como los peores descendientes de Sigmund Freud, apuntados, aconsejados, reducidos a piélagos de infantoches sometidos a la disciplina de voto, a sostener las grandes ideologías y el predominio de la razón sobre cualquier atisbo de pasión. Lo siento, pero si no lo digo reviento. Miro mi DNI y veo que lo próximo que cumpla será 70 años. Me digo, chaval, ya va siendo hora de hacer balance de lo que pudo haber sido y no fue. Realidad triste y difícil de aceptar, ya que desde 1979 mi compañía y yo hemos construido más de 60 montajes que sin embargo se han olvidado de manera natural, con el beneplácito de una clase política que se esmeró en señalar y bautizar como cosa residual y a la que jamás reconocieron su significado real, trabajos diferentes que sembraron un pensamiento imprescindible por políticamente incorrecto y poéticamente excepcional. Está mal que yo lo diga, pero si de algo estoy orgulloso es de poder decir, mirando atrás, que perpetré junto a tantos amigos y enemigos la tarea minuciosa de obrero eficaz, que consistía
en la invención de oxígeno. Me cuido de llamarle aire fresco porque el oxígeno que fabrican los artistas nunca se presenta a primera vista como recuperador y no debería ser de fiar. El arte hace daño, amigos. El caso es que me he dado cuenta que todos estos años me han estado timando. Me timó en su día y con chulería la Junta. Me sigue timando la Diputación con su insufrible desamparo. Claro, eso sí, a los pajecillos y correveidiles de turno no. Ingeniar chorradas para conservar un puesto de trabajo es infame, pero hacer gilipolleces por mera desinformación mueve a risa. Si los gestores culturales de esta santa provincia no saben nada de arte escénica y desconocen por completo nuestra realidad teatral, que se marchen. ¿Quién diablos los ha puesto ahí? Que el tejido amateur existe, señoras y señores, y está más vivo que nunca. ¡Cago en todo ya! Una lágrima honda tatuada en la cara del payaso, el salto, la hemorragia, el hambre de las bestias, las espadas, la garganta y el silencio. La memoria de un circo se pierde cuando llega otro circo, entre abril y noviembre, y el invierno, cuando el tiempo es un eclipse largo. Tenemos otro circo de campanas enormes y colores bien hondos, soltando palomas y esperanzas en la calle principal de la ciudad. Y a la ciudad se le rompe el silencio, y se rompen los sueños, y los sordos aplauden, y los ciegos ya perdieron su llanto, y el país lo habitan las estatuas. Martillos doblando las campanas, música de sangre y pan que falta y polvo en el lugar de la memoria y los sudores del insomnio y las palabras y gargantas y el silencio, la misma sed de siempre, el mismo río, otro extraño río siempre calmando las gargantas. Pues eso ha sido todo por esta ocasión. Espero haberos envenenado un poquito con estas gotitas de ternura para el alma y tibieza para el corazón. Bienaventurados seáis cuando ya de la vida el alma esté eternamente rota. Gracias por acompañarnos y ser felices, que eso, aunque se empeñen los hijos de Caín de este mundo global llamado Tierra, sigue siendo gratis. Un beso.